Ora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. ...16 de junio del 2025... lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario, feria. Salterio correspondiente al lunes de la 3ª semana. Oficio de lecturas. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Himno. Con el cuerpo aliviado por el sueño, desdeñamos el lecho y levantándonos, te pedimos, oh Padre sempiterno, que socorras a quienes te cantamos. Sé lo primero que las almas busquen y que las lenguas nombren en sus cantos, para que nuestros actos subsiguientes tengan en ti su exordio, Padre Santo. Que cedan a la luz las duras sombras y la noche al fulgor del sol sagrado, para que ante sus rayos se disipen los delitos por ella ocasionados. También te suplicamos que te dignes interrumpir al fin nuestros pecados, mientras con toda el alma te decimos que en todo tiempo seas alabado. Concédenos, oh Padre piadosísimo, lo que en esta oración te suplicamos, tú que reinas por los siglos infinitos, en unión con tu Hijo y el Paráclito. Amén. Vendrá el Señor y no callará. Antífona del Salmo 49. Primera estrofa. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión la hermosa, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz, lo rodea tempestad violenta. Desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y no callará. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Antífona del Salmo 49. Segunda estrofa. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes.
Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo, e invócame el día del peligro. Yo te libraré, y tú me darás gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Antífona del Salmo 49. Tercera estrofa. Dios dice al pecador: ¿por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca urde el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Yo, Dios, tu Dios. Primera lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 6 y capítulo 3, versículo 4. Panorama general del tiempo de los jueces. En aquellos días, Josué despidió al pueblo y los hijos de Israel se fueron cada cual a su heredad para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor en vida de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían visto todas las grandes obras que el Señor había realizado en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo enterraron en el término de su heredad, en Timnat Jeres, en la montaña de Efraín, al norte del monte de Gaas. Toda aquella generación se reunió también con sus padres y le siguió otra generación que no había conocido al Señor ni la obra que había realizado en favor de Israel. Los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las Astartés. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel. Los entregó en manos de saqueadores que los expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Siempre que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, según lo había anunciado el Señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el Señor suscitó jueces que los salvaran de la mano de sus saqueadores. Pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses
y se postraron ante ellos. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor. No obraron como ellos. Cuando el Señor le suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y lo salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos provocados por quienes los vejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. La ira del Señor se encendió contra Israel y declaró: puesto que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía a sus padres y no han escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguno de los pueblos que Josué dejó al morir, a fin de probar a Israel por medio de ellos, y saber si guardan o no los caminos del Señor, marchando por ellos, como hicieron sus padres. El Señor permitió que aquellos pueblos se quedaran sin expulsarlos de inmediato, y no los entregó en mano de Josué. Estas son las gentes que dejó el Señor para probar con ellas a los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, e instruirlos y adiestrarlos en la guerra. 5 príncipes filisteos y todos los cananeos, sidonios y heveos que habitaban la montaña del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el Lebo Hamad. Esto ocurrió así para poner a prueba a Israel y saber si obedecían los mandatos que el Señor había prescrito a sus padres por medio de Moisés. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y los entregó en manos de gentiles, pero miró su angustia y escuchó sus gritos. El Señor suscitó jueces que salvaron a los hijos de Israel de la mano de sus opresores. Miró su angustia y escuchó sus gritos. Lectura patrística de San Cipriano, obispo y mártir, del Tratado sobre el Padre Nuestro, capítulos del 1 al 3. El que da la vida nos enseñó a orar. Los preceptos evangélicos, queridos hermanos, no son otra cosa que las enseñanzas divinas, fundamentos que edifican la esperanza, cimientos que corroboran la fe, alimentos del corazón, gobernalle del camino, garantía para la obtención de la salvación, y mientras ellos instruyen en la tierra las mentes dóciles de los creyentes, las conducen a los reinos celestiales. Muchas cosas quiso Dios que dijeran e hicieran oír los profetas, sus siervos, pero cuánto más importantes son las que habla su Hijo, las que atestigua con su propia voz la misma palabra de Dios, que estuvo presente en los profetas, y ya no pide que se prepare el camino al que viene, sino que es Él mismo quien viene abriéndonos y mostrándonos el camino, de modo que los que antes ciegos y abandonados errábamos en las tinieblas de la muerte, ahora nos viéramos iluminados por la luz de la gracia y alcanzáramos el camino de la vida bajo la guía y dirección del Señor, el cual, entre todos los demás saludables consejos y divinos preceptos con los que orientó a su pueblo para la salvación, le enseñó también la manera de orar, y a su vez él mismo le instruyó y aconsejó sobre lo que tenía que pedir. El que da la vida nos enseñó también a orar con la misma benignidad
con la que da y otorga todo lo demás, para que fuésemos escuchados con más facilidad cuando nos dirigiésemos al Padre con la misma oración que el Hijo nos enseñó. Había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores habrían de adorar al Padre en espíritu y verdad, y cumplió lo que antes había prometido, de tal manera que los que habíamos recibido el Espíritu y la verdad como consecuencia de su santificación, adoráramos a Dios verdadera y espiritualmente, de acuerdo con sus normas. Pues, ¿qué oración más espiritual puede haber que la que nos fue dada por Cristo, por quien nos fue también enviado el Espíritu Santo? ¿Y qué plegaria más verdadera ante el Padre que la que brotó de labios del Hijo, que es la verdad? De modo que orar de otra forma no es solo ignorancia, sino culpa también, pues Él mismo afirmó: rechazáis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Oremos pues, hermanos queridos, como Dios, nuestro Maestro, nos enseñó. A Dios le resulta amiga y familiar la oración que se le dirige con sus mismas palabras, la misma oración de Cristo que llega a sus oídos. Cuando hacemos oración, que el Padre reconozca las palabras de su propio Hijo, el mismo que habita dentro del corazón, sea el que resuena en la voz. Y cuando le tengamos como abogado por nuestros pecados ante el Padre, al pedir por nuestros delitos como pecadores que somos, empleemos las mismas palabras de nuestro defensor. Pues, si dice que hará lo que pidamos al Padre en su nombre, ¿cuánto más eficaz no será nuestra oración en el nombre de Cristo si la hacemos, además, con sus propias palabras? Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte en nuestras oraciones y deseos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.